Los que éramos niños, allá por los años 80 y pico, 90, veíamos los dibujitos animados que pasaban en la tele, y entre ellos estaban los de los pitufos. Como estaban muy de moda, en los comercios vendían muñequitos, figuritas, cartas, historietas, hasta vendían moldecitos para crear tu propio pitufito con crealina y muchas cosas más. En esa época, a mis primos y también a mis hermanos mayores les encantaban las historias de terror, y había una que era especialmente escalofriante, la de la pitufina maldita. Te decían que, cuando ibas a dormir, tenías que tener mucho cuidado con la pitufina endiablada, que se aparecía y se acercaba a los niños para atacarlos con una cuerda mientras dormían. Y claro, como le ponían pasión a esas historias, comentando casos de vecinos que conocían a los que les había pasado que se les apareció la pitufina demoníaca, una que era chiquita se terminaba asustando en serio. Pero igual, y a pesar de esas historias de terror, nosotros siempre seguíamos viendo los pitufos en la tele, ¿eh? Eso era intocable. Otro recuerdo que tengo es de una vez que un pariente me regaló un muñeco grande del pájaro loco. Pues bien, resulta que colgué ese pájaro loco en un ganchito que había arriba de mi cama para poder verlo al despertarme. Pero de pronto me empezó a dar miedo tenerlo ahí con esos ojos de plástico duro mirándome fijamente. Y me dio terror y no me podía dormir. Y empecé a gritar, llamando a mi mamá muy asustada, diciéndole que ese muñeco me daba miedo. No sé cómo me habré puesto de mal con ese pobre pájaro loco, pero mi mamá se alteró y se lo llevó. Creo que balbuceó algo así como que estaba maldito o embrujado. Pero lo cierto es que nunca más volví a ver ese juguete en mi vida. Esos temores que describí en los dos ejemplos anteriores eran imaginarios y posiblemente estaban alimentados por todas esas historias de miedo que escuchaba a diario. Pero, por más que eran miedos irreales, la angustia que me generaban era muy real. Ese es un fenómeno interesante, el de cómo las ideas se cargan de emociones. Recuerdo también una época de la niñez en donde ni siquiera me animaba a salir al patio de mi casa si era de noche. Y si iba, tenía que estar acompañada de alguien, y me ponía muy cerquita de esa persona para sentirme segura. Una noche, los demás en la casa andaban ocupados en otras habitaciones con sus cosas, y yo estaba sola y aburrida sin nada que hacer. Y pensé en el patio. Y a la vez pensé que era de noche, así que no, mala idea. Porque yo me imaginaba que, si iba sola, de pronto saldrían unos seres invisibles que estaban escondidos y al acecho listos para atacarme. Y eso me asustaba. Pero lo curioso es que eso también me fastidiaba. Saber que los demás iban al patio sin ningún problema y que volvían sin que les sucediese nada raro y que yo por miedo no podía hacer lo mismo, me hacía sentir tonta. Así que sí, estaba muy molesta a la vez que tensa con la situación. Y entonces, ¿qué fue lo que hice en ese instante? Pensé. Sí, tan simple como eso. Pensé, razoné. Usé mi mente. Quiero decir, que me distraje un poquito de ese miedo para enfocarme en pensar. Y empecé a elaborar internamente la idea de que quizás en realidad, en el patio, no habitaban esos seres invisibles que yo creía que sí. Y empecé a pensar que tal vez yo me los estaba imaginando. Porque encima había leído, creo que era en un libro de cuentos infantiles, que los niños tienen una imaginación muy fértil. Entonces, yo que era una niña, tal vez estaba haciendo lo que hacen los niños, ¿no? O sea, imaginar cosas. Y resulta que, durante estas cavilaciones, me asaltó una grandísima pregunta. ¿Cómo puedo saber si esos seres que me dan miedo están realmente en el patio? ¿O si no están en realidad y son simplemente un producto de mi imaginación? Y caí en la cuenta de que esa pregunta contaba con una única salida posible. Tenía que ir a comprobarlo por mí misma. Dicen que la curiosidad mató al gato, así que respiré hondo, me armé de coraje y salí por la puerta que daba al pasillo largo que tenía como unos 10 metros y no tenía techo, así que podía verse el cielo nocturno desde allí. Ese pasillo desembocaba en el patio. Fui caminando y llegué a destino. Me paré especialmente en el centro del patio y empecé a mirar todo alrededor, girando y buscando con la mirada arriba y abajo a ver si aparecía algo. Pero nada, todo estaba en silencio y el cielo oscuro y despejado. Me quedé un rato y pensé, aquí no hay nada, tenía miedo de nada.
Así que caminé de regreso hacia el pasillo y luego de unos pasos, de repente me asaltó la idea de que algo maligno, que había permanecido escondido todo ese tiempo, ahora se hallaba a mis espaldas y me estaba siguiendo en silencio y se me estaba acercando peligrosamente. Entonces, volví a pensar. Y ahí mismo me prometí, de forma testaruda, que el miedo no me iba a vencer y que, aunque mi cuerpo me pidiese a gritos que mirase hacia atrás para comprobar que no hubiese nada y que saliese corriendo disparada hacia la casa, yo no iba ni a darme vuelta ni a acelerar el paso. De hecho, empecé a caminar más lento a propósito. Y de esa forma regresé, sintiendo que había hecho toda una odisea, sí, al patio de mi casa. Creo que puedo usar de ejemplo esto que me pasó como una forma de ilustrar que a veces el solo ejercicio de ponerse a pensar, a razonar las cosas, a centrarse en los pensamientos, puede servir de ayuda en momentos de angustia. Al menos a mí me funcionó para vencer un temor, un miedo que hoy día sé que era irracional e imaginario. Esto que conté era de cuando era chiquita, pero no puedo evitar el pensar que, a medida que vamos creciendo, pueden seguir creándose fantasmas en nuestra psiquis, debido a ese fenómeno que mencionaba al principio del video. Ese fenómeno humano en donde las ideas se cargan de emocionalidad. ¿Cuántas veces nos hallamos inmovilizados por suposiciones, por preocupaciones, por creencias, por dar por sentados eventos que son ajenos a nuestras vidas, o por imaginar que nos pueden suceder cosas terroríficas nomás porque el mundo es mundo? Hay tantas cosas a las cuales se les puede tener miedo. Y si se trata de miedos infundados o directamente de fobias, se le puede temer prácticamente a todo. Hay un video que elaboré hace un tiempo donde explico brevemente cómo se definen los miedos. El video se titula El miedo, los miedos. Entonces, si nos dejamos llevar por miedos ajenos, nos angustiamos al cohete. Si le abrimos las puertas a miedos fantásticos, también perdemos. Con esto no estoy fomentando el ser temerarios, ir a buscar peligros. De hecho, hay una fábula que leí que es la del asno, el gallo y el león, donde trata precisamente de esto. La prudencia es signo de sensatez e inteligencia. Pero si dejamos que ingresen a nuestra mente ideas de miedo que nos paralizan, absorben y consumen, caemos fácilmente en un pozo de negatividad inútil e improductiva, porque nos terminamos como congelando, cristalizando esas ideas cuya única función termina siendo ni más ni menos el dañar nuestro bienestar y alegría de vivir.